El perdón y Jesús. Capítulo 4. Sexualidad y celibato. 1. Los dos usos de la sexualidad. Las censuras morales y religiosas en contra de la sexualidad se remontan a los comienzos de la civilización. Estas se pueden entender en términos de las asociaciones casi universales entre sexo y agresión, y por lo tanto entre sexo y culpa. El Génesis enseña que la primera acción de Adán y Eva, después de comer de la fruta prohibida, fue cubrir su desnudez con taparrabos. De hecho, para algunos de los primeros padres cristianos, especialmente San Agustín, el pecado original se equiparaba con la concupiscencia. Esta ecuación es inevitable, pues con la excepción de la muerte o de la comida, no hay una actividad con mayor inversión en el cuerpo que el sexo. Ya hemos visto cómo el ego le transfiere su pecado al cuerpo, y esto no es sino un paso adicional para concentrar esta culpa específicamente en la sexualidad. En otro nivel podemos ver cómo la culpa tiene que proceder inevitablemente de utilizar el cuerpo de otro como un medio para satisfacer nuestras propias necesidades con poco o ningún interés por la persona dentro de ese cuerpo. En una situación como esa, la cual puede servir como uno de los prototipos de las relaciones especiales, pasamos por alto a la persona dentro del cuerpo. Pasamos por alto a la persona dentro de nuestro propio cuerpo también. Debido a esta identificación con el cuerpo, el sexo puede servir admirablemente el propósito del ego de reforzar la culpa. Al convertirse en un símbolo de nuestro pecado, el sexo, igual que la ira, puede ser un arma muy poderosa en el arsenal del ego para fabricar pseudo problemas que nos distraen del problema en nuestras mentes. Los problemas de impotencia o de frigidez, los problemas relacionados con escapes o formas sexuales, la promiscuidad, luchas con el celibato, etc., son cortinas de humo establecidas por el ego para impedir que nos ocupemos de los más profundos problemas de culpa y de nuestra relación con Dios, que trasciende por completo la sexualidad. Así pues, no es extraño que las personas al borde de tomar una importante decisión en sus vidas, tal como casarse o hacer votos religiosos, o a punto de realizar cualquier acción que refleje un compromiso con Dios, pueden desarrollar repentinos ataques de sexualidad en varias formas. Una joven a punto de contraer matrimonio descubre que es lesbiana. Un hombre que dentro de poco se ordenará sacerdote se encuentra obsesionado por los deseos sexuales hacia una mujer en particular. Todo lo que ocurre, verdaderamente ocurre, en muchos de estos casos, es el pánico del ego ante nuestra decisión de seguir la voluntad de Dios para nosotros en lugar de la suya, y su intento de sabotear esta decisión. Tratar estos problemas como serios, en su propio derecho, es la manera perfecta de aferrarse a ellos, pues luchar contra las defensas del ego sencillamente las hace más fuertes. Una vez se ven como distracciones inofensivas, desaparecerán tan fácilmente como el sol evapora el rocío mañanero. Lo que permanece es la voluntad de Dios. Algunas de las malinterpretaciones acerca del sexo se pueden aclarar si recordamos los dos niveles que discutimos al comienzo del capítulo 1. En el primer nivel, el sexo, por ser una actividad corporal, es pura ilusión. Buscar o evitar el sexo es darle un significado que no tiene. Contrario a nuestras racionalizaciones y justificaciones, el sexo no puede convertirse en la realidad que jamás fue, ni puede traernos la paz o la felicidad que está más allá de la capacidad de cualquier ilusión. En el segundo nivel, el sexo no es ni santo ni profano, es completamente neutral y espera por el uso que la mente le dé. Si seguimos al Espíritu Santo, la decisión de relacionarnos sexualmente con otra persona no satisface las necesidades de nuestro ego, bien sea físicas, psicológicas, conscientes o inconscientes, sino que más bien satisface nuestra verdadera necesidad de perdonar. Cada persona ve en la otra la oportunidad de aprender que le ofrece el Espíritu Santo para que se perdone a sí misma y al otro. Así aprenden que el sexo no es pecaminoso, sino que como cualquier otra función corporal, puede servirle al propósito del Espíritu Santo mientras estemos aprendiendo en el salón de clases de este mundo.
Propiamente enfocado, el impulso sexual se torna santo, pues se vuelve parte de la relación elegida por Él, para que aprendamos y enseñemos el amor que Él quiere que entendamos a través de nuestra relación sanada. Igual que en otras formas de funcionamiento interpersonal que pueden enseñarnos a deshacer los intereses separados, así las parejas sexuales aprenden a compartir el uno con el otro en una meta común. No habrá fantasías en una unión como esa, sino pensamientos de paz y de amor. Únicamente aquí se encuentra el verdadero placer. El Espíritu Santo habrá sido invitado y permanecerá aquí para honrar y bendecir. Si las necesidades personales de uno comienzan a eclipsar el interés por el otro, es una señal de que hemos recurrido al ego en busca de orientación. Ahora debemos acudir rápidamente al Espíritu Santo y pedirle ayuda para cambiar el impulso sexual nuevamente a su propósito de perdón. Tenemos que aprender de nuevo que los cuerpos no son para el placer, el dominio o la exclusión, sino para enseñar que estamos unidos en un nivel más allá del cuerpo. Al poner los intereses compartidos por encima de los personales, podemos reconocer nuestra identidad espiritual que nos une a los dos como uno. Para el ego, por el contrario, el sexo sirve el propósito de hacer real el cuerpo en nuestra experiencia, y de esta manera refuerza nuestra creencia en la realidad de la separación. Una de las maneras prominentes en que el ego nos induce a caer en esta trampa es enseñándonos que los cuerpos pueden unirse. Nuestra incomprensión que procede de nuestra creencia en la separación puede superarse mediante la unión sexual. Esto niega el principio del curso. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Una vez nos ha convencido que el sexo es deseable por razones de unión y nos atrae al mismo por virtud del placer físico, ahora el ego está listo para hacernos el verdadero regalo, la culpa. Su intención subyacente hacia el sexo se puede ver en las fantasías que acompañan a las actividades o impulsos sexuales. Estas incluyen a menudo hostilidad, triunfo, venganza, desprecio de sí mismo y otras formas de falta de amor, todas las cuales desmienten los argumentos del ego a favor de la belleza o santidad del sexo. Una de las creencias prevalecientes del ego, en lo que al sexo se refiere, es que éste libera la tensión, un principio central de la teoría de Freud. Esta es otra forma del mismo error que señalamos antes, que sostenía que la ira es una emoción humana básica y por consiguiente una cuya energía debe expresarse o reprimirse. La tensión no proviene del cuerpo, sin embargo, sino que emana del conflicto entre Dios y el ego que radica en nuestras mentes. Su única verdadera liberación ocurre cuando escogemos al uno y abandonamos al otro. Reducir esta tensión a urgencias sexuales y procurar resolver el problema en ese nivel como el ego querría que hiciéramos, simplemente refuerza el error de la identificación ego-cuerpo, que es la fuente última de tensión. De esta manera se mantiene a esta fuente más apartada aún de la curación. El asunto central pues no es a la cama o no a la cama, sino a cuál voz elegimos. Siempre que persigamos las metas del ego, la culpa será el resultado en cualesquiera de sus múltiples formas, pues su propósito será atacar y separar. Al escoger seguir al ego, hemos elegido seguir el especialismo. Así pues, el otro se convierte en el objeto que puede satisfacer nuestra necesidad especial. Al vernos a nosotros mismos necesitados de esa satisfacción, estamos de igual manera denigrándonos a nosotros mismos. La culpa y el odio son las únicas recompensas que cosecharemos, en lugar del amor del Espíritu Santo que el perdón trae consigo. Capítulo 4. 2. El celibato. Parte del éxito del ego en mantener la ilusión de la sexualidad como un problema ha surgido de su defensa del celibato en la vida espiritual. El celibato ha sido un prominente símbolo de santidad en el cristianismo, como lo ha sido en muchas religiones del mundo. Su propósito, manifiesto, era un estilo de vida en el que todas las energías y pensamientos se dirigían hacia Dios solamente. Al no tener un objeto de amor especial, los célibes luchaban porque Dios fuera Él solo recipiente de su amor,
puesto que al no necesitar nada externo que los completase, hallarían en su interior la fuente de compleción. Su meta era el matrimonio espiritual del que hablaban los místicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia los célibes se han concentrado en el aspecto físico de las relaciones y a menudo confunden la letra de la ley con el espíritu de ésta, y toman la forma por el contenido. Más recientemente este error ha asumido la forma extrema de que uno puede llevar una célibe vida religiosa en tanto cualquier encuentro sexual se pare en seco antes del coito. Este énfasis sutilmente transfiere el problema de la mente hacia el cuerpo, donde no puede haber una verdadera solución al problema, la finalidad última del ego. Una vez se hace este cambio, estamos en la posición característica del ego de ubicarnos entre Escila y Caribdis, condenados si lo hacemos y condenados si no lo hacemos. Si complacemos nuestros apetitos sexuales, nos sentiremos culpables. Si nos abstenemos de la actividad sexual, nos sentiremos frustrados y resentidos, lo cual a menudo nos conduce a la represión de la culpa, que permanece oculta bajo una nube de depresión, propensa a que la proyectemos. De una u otra forma el ego emerge triunfante. El celibato también ha reforzado una arbitraria distinción entre religiosos y laicos, en lo que respecta a que una vida sexualmente casta se viera como superior o más espiritual que una no célibe. Esta distinción es bendecida por el ego, puesto que recalca la separación, que es su meta constante. Además, esta conclusión de superioridad no es necesariamente válida. Si uno vive fielmente una vida de consagrado celibato, pero continuamente alberga pensamientos sexuales, la culpa por esos pensamientos estará presente y será tan destructiva como si la persona estuviera dando curso a sus pensamientos y fantasías. Esto ciertamente no es para que se condone la promiscuidad sobre las bases de que, puesto que no importa de todos modos, lo mejor es que nos lo disfrutemos, sino para recalcar que el control de nuestras acciones no basta para lograr la verdadera paz, como enseña el curso. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. El controlar la conducta, si bien a menudo es un paso en la dirección correcta, puesto que puede reflejar el deseo de cambiar de pensamiento, aún no cambia los pensamientos de culpa, que simplemente se fortalecen a través de la negación de los mismos. Tal proceso puede conducir a una vanidad espiritual, en la que uno crea que ha resuelto el problema del pecado. En realidad, todo lo que ha habido es represión, lo cual conduce inevitablemente a que los pensamientos de pecado se proyecten hacia otro lugar, bien sea sobre otros aspectos de la vida de uno o sobre otra gente a quien condenamos ante nuestros ojos por nuestros pensamientos pecaminosos. Goethe, el poeta alemán del siglo XIX, entendía muy bien esa dinámica y decía que él era culpable de cada pecado y de cada crimen que jamás se hubiese cometido. Él mismo no había cometido tantos, pero sabía que en uno u otro momento durante una larga vida había albergado todos esos pensamientos pecaminosos, y de ese modo era culpable de ellos. La culpa en nuestras relaciones especiales se basa siempre en los pensamientos, jamás en las acciones. Capítulo 4. 3. Forma y contenido. El énfasis que el ego le da al sexo se aclara cuando comprendemos su confusión de forma y contenido. La multitud de formas en este mundo esconde la sencillez de su contenido, que solo puede ser uno de dos: Dios o el ego, verdad o ilusión. El ego trata de convencernos de que nuestros problemas están en el nivel de la forma, bien sea para que los valoremos o para que los evitemos. Al hacerlo así, la meta subyacente de miedo y culpa del ego se escapa de nuestra atención y corrección. Así pues,
La forma del error es lo único que atrae al ego. No trata de ver si esa forma de error tiene significado o no, pues es incapaz de reconocer significados. En su atracción por el sexo, al ego no le importa si uno lo valora o lo evita. Al estimular la actividad sexual, el ego nos invita a participar de varias gratificaciones físicas y psicológicas, todas las cuales ocultan el dolor subyacente ocasionado por el reforzar de nuestra creencia en la escasez. Al utilizar a los demás como objetos sexuales o al forzarnos a sustentar secretos culpables. Estos regalos del ego se pueden observar en los siguientes ejemplos. El Don Juan, cuya meta es seducir o enamorar a todas las mujeres del mundo. Las mujeres para quienes el sexo es el símbolo de que las aman y las desean. La gente a quien la promiscuidad tienta. Y aquellos a quienes las alianzas secretas los seducen. Por otro lado, el ego enseña que el sexo es una forma de pecado particularmente maldita y que debe evitarse. En muchos casos, tal posición ocasiona que la gente niegue lo que es parte de su experiencia de vida, lo cual hace imposible que ubiquen la sexualidad en su justa perspectiva como solo una parte de su identificación ego-cuerpo, tal como son las necesidades de comer, dormir, divertirse, etc. Negar los sentimientos sexuales de uno porque se consideren profanos o no espirituales sería otorgarles un poder que no tienen. Como dice el curso, el cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente, negando lo no mental. Cuando caemos en esta trampa de negación del ego, olvidamos que uno no puede abandonar este mundo de ilusión sin corregir primero estas ilusiones en este mundo donde hemos puesto nuestra creencia. La meta de un curso de milagros es transformar el mundo, no trascenderlo, que es el paso que le corresponde a Dios cuando nos eleva hacia sí mismo después de que todas nuestras percepciones erróneas han sido corregidas por el Espíritu Santo. Si bien el curso le da gran énfasis al ahorro de tiempo, el tiempo no se ahorra a través de la negación, sino a través de deshacer nuestra culpa en nuestras relaciones donde más poderosamente la hemos proyectado. Además, abstenernos de la actividad sexual debido al miedo y tratar de proteger la mente contra la maldad mediante la lucha en contra de los pensamientos, impulsos y acciones sexuales es caer nuevamente en la trampa del ego, al confundir los niveles de pensamiento y de conducta, de causa y efecto. Así pues, el curso recalca: es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Por lo tanto, uno no necesita temerle a los pensamientos. Uno solo necesita traerlos a la luz del Espíritu Santo para que Él pueda apartarlos de nosotros. Como dice el curso, al hablar del error original de la separación, no llames pecado a esa proyección sino locura, pues eso es lo que fue y lo que sigue siendo. Tampoco las revistas de culpabilidad, pues la culpabilidad implica que realmente ocurrió, pero sobre todo no le tengas miedo. Cuando te parezca ver alguna forma distorsionada del error original tratando de atemorizarte, di únicamente: Dios es amor y el miedo no forma parte de él, y desaparecerá. La verdad te salvará, y vuélvete hacia la majestuosa calma interna, donde en santa quietud mora el Dios viviente que nunca abandonaste y que nunca te abandonó. En cualquiera de las dos formas del plan del ego, por consiguiente, el sexo y el cuerpo se han hecho reales al cambiar el centro de interés de la causa, mente, al efecto, cuerpo. Creer que la sexualidad es pecaminosa porque es una actividad corporal es el mismo error de creer que es santa porque tiene el poder de unir. Insistir en que cualquier forma en este mundo es intrínsecamente buena o mala es cara y cruz de la misma moneda
que hace las ilusiones verdaderas. La indulgencia o la abstinencia logra el mismo propósito si su valor se basa en la forma. Su verdadero significado solo puede proceder de su contenido, el cual le ha sido otorgado por el Espíritu Santo. Las lecciones iniciales en el libro de ejercicios recalcan cómo nosotros no comprendemos nada en este mundo porque no entendemos su propósito. En lugar prominente en la lista aparecería el sexo. Por lo tanto, siempre debemos guardarnos de prejuzgarlo o cualquier otra actividad en el mundo, por lo que aparenta ser su significado, como nos lo enseñan las múltiples normas de moralidad o los criterios de salud mental, como por ejemplo, creer que la expresión sexual es maldita o inmoral, o que el celibato es antinatural o patológico. El juicio, como lo recalca el curso repetidamente, le corresponde al Espíritu Santo. Solo Él sabe cómo las formas de sexualidad se ajustan a su plan para liberarnos de nuestra culpa. En todas nuestras preocupaciones sobre el sexo, pues, el verdadero problema de hacer la culpa real haciendo el cuerpo separado real está seguramente protegido. Independientemente del camino que tome la búsqueda o la abstinencia del placer, el ego se regocija en la negación de la culpa. La paz no es posible hasta que esta culpa se libere a través del aprendizaje de la lección del Espíritu Santo sobre la inherente neutralidad del cuerpo, poniéndolo únicamente bajo su dirección. Sí, es un aspecto del currículo del Espíritu Santo que las personas permanezcan célibes por toda o parte de sus vidas, y éstas se mantienen fieles a sus maestros. La abstinencia será una dicha, y difícilmente será un sacrificio. De hecho, la urgencia sexual realmente disminuirá. Si, no obstante, se sienten ambivalentes acerca de su vocación y secretamente desean una relación sexual, todas las justificaciones espirituales del mundo no los disuadirían de que se están privando de algo que desean verdaderamente. Además, continuamente se sentirán acosados por pensamientos y sentimientos sexuales conscientes o inconscientes. La dicha que una vida célibe puede ofrecer rápidamente se convierte en amargura, y debajo de la amargura permanecería la culpa por el continuo fracaso ante Dios. Por otra parte, si la gente vive una vida de expresión sexual en el contexto de una relación que Dios ha unido, entonces su sexualidad puede convertirse, como todas las formas de vida, en un medio para alcanzar el objetivo de Dios. Sus parejas no se ven como objetos sexuales cuyo propósito es satisfacer ciertas necesidades especiales, sino como personas a través de quienes Dios los llevará a acercarse a Él mismo. Dios permanece como el propósito y no habrá culpa, pues no ha habido ataque. Dios no ha sido reemplazado por una relación, sino buscado a través de una relación cuya forma de función especial es enseñar el contenido del perdón. Al final será su presencia lo que se ama, no una proyección sobre un ídolo. Cuando la sexualidad se separa del propósito de perdón del Espíritu Santo, la culpa tiene que proceder del uso de otro para la gratificación personal de uno. No es al sexo en sí, ni a ninguna otra gratificación física a lo que el Espíritu Santo objeta, sino a la culpa, que a menudo resulta de la búsqueda del placer por el placer mismo. El celibato, pues, encuentra su significado únicamente dentro del contexto de un cambio de pensamiento al que los escritores del Nuevo Testamento llamaron metanoia, el acto de conversión que ubica a Dios en el centro de todas las relaciones y todos los pensamientos, y que hace imposible la culpa que se encuentra en las relaciones especiales. Sin esto ubicar a Dios como centro, uno se mantiene en una relación especial con el celibato, la cual no es celibato en lo absoluto, visto dentro de este contexto, pues una relación entre dos personas que disfrutan juntos una vida sexual plena puede ser tan santa como una vida consagrada al celibato. Una relación que hace posible que ambas personas se encuentren a Dios a través del perdón permanece fiel a la misma meta de pureza de corazón que se busca en el celibato sexual. El asunto crucial, como siempre, es para qué se hace la elección.
Si una acción es el medio de reforzar la culpa a través de la sustitución y el ataque, bien sea de pensamiento o de hecho, la elección no será de Dios y la culpa y el miedo serán el resultado. Sin embargo, si el propósito es llevar a cabo la voluntad de Dios, entonces todo el cielo bendecirá la unión que se convierte en una extensión del amor de Dios aquí en la tierra. Sabemos a qué propósito le servimos por sus frutos. Si hay una consistente falta de paz en nosotros y aquellos que nos rodean, los miembros de nuestra comunidad o de nuestras familias experimentan desasosiego en presencia nuestra, entonces es más que probable que nuestra atracción principal haya sido la culpa y no el amor. Sin embargo, si estamos en paz y aquellos con quienes vivimos la comparten, podemos estar seguros de que hemos seguido la voluntad de Dios y no hemos puesto otros dioses delante de Él. La culpa, pues, no tiene lugar en una relación santa, donde solo el amor está presente, y este amor lo comparten todos aquellos a quienes encontramos o en quienes pensamos. Independiente de su forma de expresión, será el amor de Dios lo que se da y se recibe como uno. La lección de perdón que el Espíritu Santo nos enseña continuamente en nuestras relaciones. Capítulo 5. Conclusión: fe, oración y perdón. El plan del Espíritu Santo para nuestra salvación nos pide dos cosas: que tengamos fe en Dios y que practiquemos sus lecciones diarias de perdón. Estas secciones finales resumen estos conceptos. La necesidad de fe. Ya hemos discutido la fe en Dios como el fundamento sobre el cual descansa el verdadero perdón. Sin que lo experimentemos a Él como nuestro centro, no podemos conocer nuestra invulnerabilidad. Al sentirnos vulnerables a las fuerzas del mundo, siempre experimentaremos amenaza y miedo. Y en presencia del miedo, el amor que el perdón refleja jamás puede expresarse. Además, al excluir a Dios como aquel a quien acudimos en momentos de dificultad, reforzamos la creencia del ego de que Él o no existe o es un enemigo que hay que evadir. Se le adjudica realidad a la creencia original en la separación de Dios, así como nuestra culpa y sentido de vulnerabilidad. De este modo se mantiene el círculo vicioso del ego. Podemos enfocar nuestra necesidad de fe desde otra perspectiva igualmente razonable. Las etapas iniciales en la práctica del perdón no necesariamente requieren fe alguna en Dios. Independientemente de las creencias religiosas de uno, se puede aprender a mirar a los demás de manera distinta, a intercambiar una manera más caritativa de percibir las acciones de otros, en lugar de una basada en el juicio y la condenación. Sin embargo, en la medida en que uno se acerca más a las capas más profundas del ego, a través del deshacimiento de nuestras proyecciones, el cruel espectro de la culpa y del miedo surge de pronto ante nuestros ojos, con una venganza, puesto que estos son los obstáculos a Dios. Mirar la culpa y el miedo es aterrador por definición y también por experiencia. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, el dolor de estas experiencias aumenta en intensidad igual que nuestros sentimientos de desesperanza. Al parecer estamos empeorando en vez de mejorar. En verdad, no obstante, sencillamente estamos acercándonos más a unas áreas más profundas de culpa y de miedo reprimidos. La precisa piedra angular del sistema del ego. En su desesperación, el ego intenta detener este paso final de su deshacimiento y en un esfuerzo por quemar su último cartucho, trata de atacarnos como jamás lo había hecho antes. Aunque sus formas difieren grandemente entre las personas, nadie se escapa de esta parte del camino. Por esta razón el curso se refiere a los periodos de inestabilidad e incomodidad, por no decir nada del terror que encontramos a lo largo del camino.
El curso describe este proceso. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En este caso es cuando pasa a la perversidad, cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El problema de nuestra culpa tiene que reconocerse antes de que se pueda resolver, y el ego siempre trata de evitar que hagamos este reconocimiento. Ahora que todo el terror de nuestra culpa ha quedado expuesto, el ego se desespera, y es aquí donde nuestra tentación de retroceder y volver a la comodidad del ego se hace más fuerte. Detente, nos grita al oído, no sigas adelante, pues solo te aguardan el olvido y el terror. Literalmente trata de aterrarnos a morir. Te lo dije, sigue diciendo, jamás debiste abandonarme. Mira el lío en el que te has metido, peor que antes. Regresa a mí y te daré paz, la seguridad del pasado. Se nos dice que nuestras vidas han sido mal orientadas, nuestras luchas espirituales una ilusión, y Dios nada más que un mito o la proyección de algún disturbio o fantasía psicológica sin resolver. Por lo tanto, se nos exhorta a regresar a la realidad y a los incentivos del mundo. Tentados, una vez más por los regalos de la proyección, comenzamos a atacar incluso hasta a Dios y a sus ayudantes. Las personas y devociones que previamente habían sido fuentes de consuelo y de fortaleza se ven como herramientas del ego del diablo. Toda esperanza parece perdida, reemplazada por un terror que se ha incrementado. Esta etapa es análogo a lo que el misticismo cristiano ha llamado la noche oscura del alma, el período de gran aridez que precede a la experiencia última de una unión con Dios, que tradicionalmente ha sido la meta del místico. Visto desde otra perspectiva, la gente ha ido lo suficientemente lejos para reconocer que el mundo que veo no me ofrece nada que yo desee. Las ilusiones del mundo ya no sirven como objetos de nuestro especialismo para proporcionarnos el alivio a la culpa y a la ansiedad. Posesiones, fama, fortuna, posición, amantes o enemigos ya no nos satisfacen, pues ninguno de ellos perdura. Esta gente ha adelantado lo suficiente para darse cuenta de que todo lo que desea es Dios, pues solo Él es eterno. Sin embargo, no han llegado al punto donde puedan hacer este compromiso inequívocamente. Parte de ellos aún tiene miedo de entregárselo todo a Él. Cautivos en tierra de nadie, ya no desean los regalos del ego, pero no pueden aceptar únicamente los regalos de Dios. Conforme la ansiedad y la culpa comienzan a aumentar, no tienen un lugar hacia donde acudir en busca de consuelo. Han pasado, por decirlo así, el punto de no regresar. No pueden regresar al mundo ni acudir a Dios. El resultado es el vacío desolador y sentido de fracaso, que es el terror absoluto de la vida con un Dios ausente. La noche oscura del alma. Sin esta experiencia, uno no puede trascender el ego. Además, esta no es una etapa que ocurre una vez y solo una. Experimentamos este desconsuelo repetidamente según adelantamos en el camino de perdonar nuestra culpa. El culto de egolatría, la creencia equivocada de que uno está recibiendo regalos o gracias especiales de Dios, a menudo halla sus raíces en esta etapa. El miedo a Dios se ha tornado tan grande que somos tentados a poner a nuestro yo en su lugar, o por lo menos a exaltarlo a una posición igual a la de nuestro Creador. Podemos creer que estamos entre los escogidos de Dios, que nos dan información específica, por ejemplo, sobre el fin del mundo, la segunda venida o el plan cósmico para salvar a la humanidad, y papeles importantes, sino primordiales en este plan. Estos errores, en los que la voz del ego suena tan similar a la del Espíritu Santo, son quizás los más peligrosos de todos debido a la sutileza y a la fuerte inversión que se les adjudica.
que se les adjudica y precluyen cualquier clase de persuasión contraria a los mismos. El miedo y el terror que se experimentan aquí están casi más allá de toda creencia. Literalmente, pues casi toda creencia se diseñó para alejarnos de este momento, sin que sepamos que hay una persona dentro de nosotros, quien no es de nosotros, una persona que nos puede proteger, consolar y guiar. Es altamente improbable que se pueda atravesar esta etapa exitosamente. Nos lanzan nuevamente a la total desolación y desesperanza de la vida del ego, con la cual nos hemos identificado siempre, el odio a sí mismos, que procuramos proyectar sobre los demás, ahora lo confrontamos en un frontal ataque, y el suicidio parece la más atractiva de todas las soluciones. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape. Cuando te das cuenta, de una vez por todas, de que es a ti mismo a quien temes, la mente se percibe a sí misma dividida, y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte, y que está comprometido a maquinar castigos contra ti, hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. A menudo necesitamos experiencias aterradoras que nos permitan volvernos al Dios que hemos negado, de manera que nos demos cuenta de nuestra absoluta dependencia de Él. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud. Esta no es una etapa a la que nos aproximamos demasiado pronto o precipitadamente. Si en verdad estuviésemos solos, a cargo del plan, para nuestra salvación, siempre estaríamos tentados a arremeter con demasiada prisa. Nada le gustaría más al ego que nosotros nos lanzáramos arrolladoramente por el aparente camino hacia Dios, solo para aterrarnos tanto que nos apartáramos de Él y nos volviéramos al mismo ego, convencidos de que habíamos hecho nuestra parte, pero Dios nos falló una vez más. A la culpa hay que aproximarse lentamente para poder ganar la confianza y la fe de que no seremos despedazados por sus aliados, el miedo y la desesperación, que se empeñan en destruirnos. El currículo del Espíritu Santo está individualmente planeado para que nosotros podamos acercarnos a este paso final en la forma más adecuada para nuestro aprendizaje. Paso a paso somos dirigidos a través de sus lecciones de perdón, que se te guíen tus primeros pasos en ciertos pasos de ascenso por la escalera que la separación te hizo descender. Cada una es básicamente lo mismo, pero debemos aprender la lección en una miríada de formas hasta alcanzar un punto donde entendamos su aplicación universal, como dice el libro de ejercicios acerca de sus lecciones. Cada uno de ellos encierra dentro de sí el programa de estudios en su totalidad si se entiende, se practica, se acepta y se aplica a todo cuanto parece acontecer a lo largo del día. Uno solo basta, mas no se debe excluir nada de este pensamiento. Necesitamos por lo tanto usarlos todos y dejar que se vuelvan uno solo, ya que cada uno de ellos contribuye a la suma total de lo que queremos aprender. El Espíritu Santo necesita nuestra paciencia y confianza en no mirar más allá de la lección inmediata que Él nos ha dado. Nosotros no estamos conscientes de la profunda extensión de nuestro miedo, pero nuestra fe nos asegura que jamás se nos ofrecerá más de lo que podamos manejar. Cuando el camino se hace más difícil, aprendemos que no podemos hacerlo por nuestra cuenta, pero que no tenemos que hacerlo solos. Hay alguien a nuestro lado, cuya fortaleza será nuestra según nos valemos de ella. Él solo nos pide que aceptemos la gracia de su presencia, para Él poder ayudarnos a abandonar la pesadilla del mundo del miedo y caminar en la luz que llena el corazón de cada uno de nosotros, que conozca que Dios es amor. La fe y la oración, el significado de la abundancia. El tener fe en Dios a menudo se entiende como que significa que Dios proveerá todo lo que se necesita para nuestro bienestar material y psicológico. Las enseñanzas bíblicas sobre pedid y recibiréis
las cuales se discutirán en la segunda parte de este libro, se citan con frecuencia en apoyo de esta creencia. En el pensamiento de la nueva era, este principio se rotula a menudo como conciencia de prosperidad. A saber, si pensamos en la prosperidad, la manifestaremos. No cabe duda acerca del poder que nuestras mentes poseen y de hecho, cuando consideramos que este mundo fenomenal entero es el producto de nuestro pensamiento, podemos comenzar a apreciar este poder. Como dice el curso en términos de nuestra habilidad para aprender. Nadie que entienda lo que tú has aprendido, con cuánto esmero lo aprendiste y los sacrificios que llevaste a cabo para practicar y repetir las lecciones una y otra vez en toda forma concebible, podrá jamás dudar del poder de tu capacidad para aprender. No hay un poder más grande en todo el mundo. El mundo se construyó mediante él y aún ahora no depende de nada más. Puesto que nuestras mentes fabricaron este mundo, también pueden cambiarlo o modificarlo. Nuestras mentes pueden mover montañas, literalmente, así como metafóricamente. Si practicamos la suficiente autodisciplina como lo hacen, por ejemplo, muchos yogis indios, podemos realizar proezas físicas increíbles. Y estas no tienen que excluir el que manifestemos abundancia externa, si es esto lo que deseamos adquirir. Un observador objetivo no puede negar este poder de la mente, pero debe recordarse que esta es una mente ego. Nuestra verdadera mente, con mayúscula, que es del espíritu y jamás ha abandonado su fuente, no hace nada, simplemente es. En el capítulo 3 discutimos la distinción que podemos hacer entre la magia y el milagro. Es la misma distinción que podemos hacer entre habilidad psíquica y espiritualidad. Lo que hace espiritual a un pensamiento es su propósito. Cuando la mente actúa por su cuenta, le está sirviendo al propósito del ego, que es la creencia de que está por su cuenta, separado de Dios. Pero, entregadas al Espíritu Santo, las habilidades de la mente pueden utilizarse poderosamente en beneficio de la verdad. Esto es especialmente así cuando estas habilidades pueden demostrarle a otros y a uno mismo que el universo material no es lo que parece. Cuando se le entregan al Espíritu Santo y se usan bajo su dirección, se convierten en recursos de enseñanza muy valiosos. Lo que se usa con fines mágicos, el propósito del ego de hacer este mundo real, no le sirve a él, y lo que él usa no se puede emplear para la magia. Hay un peligro particular aquí, pues uno puede ganar poder mundano a través del adiestramiento y ejercicio de la mente. Existe una atracción especial por las capacidades poco usuales que las hace curiosamente tentadoras. Estos poderes son los que el Espíritu Santo quiere y necesita, mas el ego ve en esos mismos poderes una oportunidad para vanagloriarse. Cuando los poderes se convierten en debilidades, es ciertamente trágico. Lo que no se le entrega al Espíritu Santo no puede sino entregársele a la debilidad, pues lo que se le niega al amor se le da al miedo y como consecuencia de ello será temible. Una vez esta habilidad o este poder psíquico es descubierto por un individuo y esta persona se identifica con él, este poder deja de ser una facultad genuina y ya no se puede contar con él. Es casi inevitable que el individuo refuerce las incertidumbres que tiene acerca de su poder, engañándose cada vez más a sí mismo a no ser que cambie de parecer con respecto a su propósito. Uno puede, de hecho, recibir lo que elija si pone la mente en ello. Pero hay una evidente falacia oculta bajo esta actividad y revela su propósito básico: concentrarse en una deseada finalidad, bien sea a través de la oración, meditación o de la concentración. Presume que sabemos lo que es mejor para nosotros o para los demás. En efecto, decidimos lo que queremos: beneficios materiales, curación espiritual o algo parecido, y luego oramos para que Dios nos conceda nuestra petición, o de lo contrario dejamos a Dios fuera del cuadro totalmente y nos lo pedimos a nosotros mismos. Ya hemos discutido cuán imposible es saber qué es lo que nos conviene a nosotros y mucho menos a alguien más. Sin embargo, hay uno que sí sabe y es a él a quien debemos pedirle.
De ese modo nuestra petición cambia de la magia al milagro. Ya no oramos por algo externo a nosotros, sino más bien por el cambio de percepción, que es lo único que puede traernos paz. Creemos que pedimos cosas específicas, pero estas son simplemente formas que ocultan el contenido o la experiencia subyacente, amor o miedo, perdón o culpa. Estas formas simbolizan la experiencia que hemos pedido, y es esta la que recibimos. Podemos o no recibir lo que pedimos materialmente, pero recibiremos la culpa y el miedo que tienen que acompañar a cualquier pensamiento o acción que haya excluido a Dios. Recordemos que Fausto recibió lo que pidió, pero al elevado precio del diablo. Nosotros también pagamos el precio de nuestro pacto con el ego, como hemos visto. Si creemos que el mundo puede darnos placer, también puede darnos dolor, como explica el curso. La oración que pide cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará, porque eso es lo que recibirá. Es imposible entonces que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se le ofrece tal como él lo pide. Un concepto erróneo común acerca de la espiritualidad es que el Espíritu Santo responde a nuestra petición específica de cambiar las cosas en este mundo, desde conseguirnos estacionamientos y hacernos ricos hasta sanar a los enfermos y traer la paz mundial. Esta equivocación procede del mismo nivel de confusión que conduce a creer en remedios mágicos para la enfermedad. Cuando oramos al Espíritu Santo por cambios en el mundo, presumimos que Él opera en el nivel de los efectos y que resuelve nuestros problemas pasando por alto la causa y permaneciendo dentro del ilusorio mundo del problema del ego. Si esto fuese así, Él estaría siguiendo las mismas leyes de mentes del ego que nosotros seguimos y abandonando las leyes de la verdad. Estaría prestando la atención al efecto y no a la causa. El Espíritu Santo no puede ayudarnos si se convierte en parte del mundo de ilusiones del ego en el cual nosotros estamos atrapados. Se nos pide que utilicemos esta afirmación previamente citada del libro de ejercicios siempre que nos sintamos tentados por el terror, la aprehensión o cualquier forma de sufrimiento. Perdonaré y esto desaparecerá. Lo que desaparecerá no es la forma externa del problema, pues esta no es el problema. Lo que sí desaparecerá es nuestra idea equivocada de mirar el problema. Como dice el curso de sí mismo, este es un curso acerca de causas, no de efectos. Este procura cambiar la causa de nuestros problemas, que es nuestra forma imperfecta de pensar y percibir, no los efectos de estos pensamientos. Así pues, si nos encontramos en un embotellamiento de tráfico y estamos retrasados para una cita, no debemos pedirle al Espíritu Santo que disperse los automóviles de modo que no lleguemos tarde, sino más bien debemos pedir que sane nuestra mente que se siente ansiosa, preocupada o culpable. En ese punto podemos poner el futuro en manos de Dios y confiar en que todo estará bien porque Él está a cargo. ¿Cómo podemos saber que lo que nos conviene, por no mencionar lo que le conviene a los demás, es llegar a tiempo? Quizás haya acaso algún inesperado beneficio en llegar tarde a la cita, pero hay uno que sí sabe. Recurrir a Él es nuestra sola responsabilidad y único interés. El curso enseña, repito, que la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Es una oración que no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Lo que ya tenemos refleja el principio de abundancia. Dios nos ha dado todo en nuestra creación. Esta abundancia no tiene referente alguno en el mundo material. La abundancia es solo de Dios y no puede expresarse en lo que no es de Él. Así pues no puede haber conexión alguna entre los mundos del espíritu y de la materialidad, puesto que ambos reflejan niveles que se excluyen mutuamente, uno real, el otro ilusorio. Lo que nos une, sin embargo, es el propósito del Espíritu Santo, que llega a este mundo de ilusión y nos ayuda a cambiar de idea acerca de lo que es la realidad. Puesto que somos nosotros quienes pensamos este mundo de mente, solo podemos liberarnos al cambiar nuestros pensamientos. Estos no pueden ser cambiados para nosotros. Sin este propósito, el mundo no tiene significado,
junto con sus valores y sus búsquedas. Así pues, es una distorsión del principio de abundancia el creer que al tornarnos más espirituales, por así decirlo, recibiremos la abundancia de los bienes materiales que anhelamos. Orar por dinero o por cualquier expresión de los regalos de este mundo es el mismo error que orar por curación física. Lo que sí recibimos cuando nos tornamos más espirituales o rectos de mente son los regalos del Espíritu de Dios que abarcan su amor, la paz, el gozo y la vida eterna. No hay otros regalos. El milagro corrige esta distorsión, la magia la incrementa. El perdón expresa el milagro, y es nuestra sola función mientras estemos aquí, puesto que es nuestra sola necesidad. Al deshacer nuestra culpa, el perdón devuelve a nuestra conciencia la memoria del amor de Dios y su abundancia. En el curso Jesús escribe sobre la limitación de su poder. Puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. No puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Lo que Jesús y el Espíritu Santo sí hacen, sin embargo, es enseñarnos que hemos cometido un error en nuestro pensamiento, el cual ha tenido como resultado el problema de miedo que hemos externalizado ahora. Ellos han venido a nosotros para presentarnos otra manera de pensar para que podamos elegir otra vez. El curso habla del papel de cada uno de nosotros como maestros o como médicos del otro. Para todos los que se hallen inmersos en la arena movediza del ego, estos maestros van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. Sus pensamientos, del sanador, piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación, representan la alternativa. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo, hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir, y le recuerdan que Él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Cada uno de nosotros, pues, se convierte en instrumento del Espíritu Santo, la voz que habla por Cristo, nuestro verdadero ser. Él no cambia el mundo externo, sino que en lugar de eso trata de cambiar nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, al apelar al poder de nuestra decisión. En toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura: hermano mío, elige de nuevo. Él no dejará sin sanar ninguna fuente de dolor, ni dejará en tu mente ninguna imagen que pueda ocultar a la verdad. No te dejará desconsolado, ni solo en sueños infernales, sino que liberará a tu mente de todo lo que te impide ver su faz. De ese modo, cuando las dificultades externas parecen disiparse, todo lo que ha ocurrido es que hemos cambiado de idea sobre las mismas. Allí donde veíamos que el mundo servía para castigarnos por nuestros pecados, ahora lo vemos con la bendición del Espíritu Santo sobre él, de manera que puede servir para enseñarnos que no hemos pecado. El aparente cambio en el mundo solo ha reflejado el cambio en nuestros pensamientos. El milagro ha cambiado nuestra lealtad del ego al Espíritu Santo. En resumen, pues, cuando oramos simplemente pedimos la ayuda del Espíritu Santo, de modo que miremos la situación como Él lo hace. Pedirle que intervenga para cambiar algo en el mundo ocultará la verdadera causa del problema, y esto impedirá la curación. Este es el verdadero significado de la oración, y en este nivel Él contesta todas las oraciones. Si oramos por ayuda en este mundo, le estamos orando al ego y suscribiendo su cortina de humo que invierte la causa y el efecto. En este nivel también nuestras oraciones serán contestadas, pero por el ego, puesto que es al ego a quien invocamos. Su respuesta puede ser bienvenida y parece ofrecernos lo que queremos, pero su regalo es el miedo camuflado como amor. La verdadera paz jamás resultará de esto. El curso afirma: si quieres tener la certeza de que tus oraciones son contestadas, nunca dudes de un hijo de Dios. Traducimos esto a nuestras vidas diarias al escuchar únicamente la voz por Dios en Él
y a reforzar al Espíritu Santo en nosotros mismos. Solo en el nivel de la mente es posible esto.